Estás escuchando Pochtecatl, un proyecto de divulgación de la División de Estudios sobre el Desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, enfocado en conversar sobre la economía y el desarrollo en cada rincón de México. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el doctor Adolfo Laborde para un capítulo más de Pochtecatl. Les hablamos aquí desde el CIDE, desde el piso 3 de la biblioteca, y a nombre del doctor José Romero, director del CIDE, de mis compañeros que hacen posible este trabajo de comunicación, la comunidad del CIDE y de un servidor, pues les agradecemos que tengan el tiempo, la amabilidad y el espacio para escucharnos. En esta ocasión tenemos un gran invitado, como es el caso de Pochtecatl, como lo hacemos en cada capítulo. Tenemos al doctor Samuel Schmidt, quien me acabo de enterar cuando leí su currículum, que es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM, doctor, politólogo, una gran trayectoria, ha hecho trabajo por muchos años, trabajó en la Universidad de Guadalajara, llevó proyectos en la Universidad de Austin, Texas, postdoctorado por la Universidad de Austin, uno de los impulsores de un tema que desde hace muchos años yo había tocado y les había perdido la pista, pero vamos a hablar de este tema tan maravilloso como es los estudios del futuro. Los estudios del futuro, ustedes saben que va más allá de la prospectiva, va más allá de la coyuntura, y a mí me viene, doctor, cuando escucho este tipo de estudios muy importantes, al señor Avi Toffler, que ya lo habíamos comentado hace un momento. Pero para ello, pues doctor, muchas gracias por estar con nosotros en el CIDE para hablar de este tema tan importante, un tema urgente para nuestro país, que regularmente nos estamos viendo el ombligo y vemos el día al día. Nos gustaría que nos comentara qué son los estudios del futuro, doctor. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Y ya que descubrimos que somos los dos de la Facultad de Ciencias Políticas, bueno, ya la hermandad hablan entre ellos, ¿no? Yo me acerqué a los estudios del futuro cuando estudié la maestría en la Universidad de Jerusalén con el profesor Yehezkel Dror. Dror se dedica a temas de planeación estratégica, o por lo menos en esa etapa temprana se dedicaba a planeación estratégica, pero después va evolucionando y llega a estudiar las oficinas presidenciales con un libro muy importante que se llama La capacidad de gobernar, y de ahí brinca a estudiar los liderazgos políticos frente a los retos de la humanidad. Y lo que él dice es que estamos en una época de metamorfosis, la humanidad está cayendo en la etapa de metamorfosis, y la humanidad tiene hoy serios peligros de destruirse a sí misma. Sí. Y ahí estamos en el futuro. Claro, cuando tú estás en nuestra disciplina, digamos, en ciencia política, estamos acostumbrados, uno, a hacer historia política. Sí. ¿No? Casi todos hacemos historia política y pensamos que ver atrás, ver con el espejo retrovisor nos va a permitir entender las cosas. Si bien nos va, estudiamos la coyuntura. Sí. Y en algunos casos decimos, bueno, mira, es que del pasado viene tal y tal y tal. A ver, ¿te acuerdas de Elías Calles? Entonces así vas a entender el 24 al 30. Sí. ¿No? ¿Y cambió algo de Calles para acá? Bueno, a lo mejor sí. Y si luego decimos, ¿y después del 30 qué? Yo hace unos días estaba jugueteando y decía, yo ya sé quién va a ser la presidenta del 30. ¿No? Uh-huh. Y eso es mucho. Normalmente lo que vemos es un escenario muy corto. Hablar del futuro implica entender hacia dónde van las cosas, cómo van las cosas y qué implica dónde van las cosas. Y te lo voy a explicar de otra manera. Una vez iba yo a una reunión en Puebla y me subieron en el coche con el vocero de Fox, ¿no? Que decía lo que el presidente quiso decir. Y le digo, oiga, ¿y ustedes ahí en el gobierno tenían un chief scientist? Un científico en jefe que está pensando qué es lo que... Y me dice, ¿un qué? Le dije, no tenía, ¿no? Tú imagínate, uno de los países más importantes del mundo. En el tiempo de Fox éramos la economía 10 en el mundo,
¿no? En todos los indicadores estamos hasta arriba. Y el gobierno no tenía un científico en jefe que le dijera, mira, las tendencias científicas vienen así. Así viene la física, así te doy un ejemplo. Los físicos no han logrado instalar un sincrotrón en México. Llevan 30 años intentándolo, ¿no? Y son tendencias físicas mundiales. Viene así, la biología viene así, las tendencias demográficas vienen así. Así es lo que vamos a enfrentar en el futuro. Y no lo tienes. Y entonces tus decisiones de gobierno son decisiones muy inmediatas, sí, pero además porque los académicos estamos también en lo inmediato. Son paliativos, doctor, y a veces nos quedamos en las famosas megatendencias, pero me parece también que ya no son megatendencias, sino metatendencias, que de alguna manera nos ayudarían a construir sus futuros. Pero, doctor, ¿qué diferencia hay entre la prospectiva y los estudios del futuro? Porque parecería que hay una confusión entre una estrategia de prospectar, de ver qué va a pasar en los próximos 4 años y ver realmente a través de lo que usted nos comenta, qué es lo que podría darse con casi seguridad en cuanto a diferentes temáticas o diferentes corrientes que están dándose en los últimos años. Yo creo que la prospectiva tiene una base estadística muy importante y tiene un gran valor porque es una disciplina que reúne datos, que analiza los datos, maneja los datos y te puede dar efectivamente prospecciones, mediano, corto, largo plazo. Pero pensar en el futuro te lleva a pensar en escenarios de muy largo alcance, por ejemplo. Hoy hay quien está hablando de pensar en el futuro a 100 años. Dror dice en algún trabajo que hay que pensar en el futuro a 1000 años. Entonces alguien me decía, bueno, pues eso es pura ciencia ficción. Sí, sí es. Probablemente. Sí, sí es. Pero si tú piensas de aquí a 1000 años, entonces vas a pensar qué tengo que hacer hoy para llegar así dentro de 1000 años. A ver, en 1000 años quiero tener la mitad de la luna habitada con esto, bueno, eso es en 1000 años. Sí. ¿Qué voy a hacer hoy para llegar a los 1000 años esos? Ok, está muy lejos de la mentalidad normal. Sí. Bueno, ¿quieres que nos quedemos en 50 años? ¿Qué país queremos tener dentro de 50 años? Sí, en este escenario, en este contexto, doctor, hace un par de días tuvimos aquí en el CIDE un evento, México 2060, donde en 2 días tuvimos más de 10 mesas, en donde abarcamos desde la infraestructura hasta los aspectos de la geopolítica. ¿Nos puede hablar un poco del evento? ¿Qué consistió? ¿Cuál era el objetivo? ¿Por qué es importante ver a México, si no en 1000 años, por lo menos en 36 años? Porque muchos de los ejercicios que los invitados y los analistas hicieron era hacer una prospectiva o ejercicios del futuro a 36 años, pero también recuperaron la historia de México en los pasados 36 años como marco de referencia. Platíquenos un poco más de este evento, doctor. Bueno, el evento consistió en una colaboración muy importante entre el CIDE y el Instituto de Estudios para el Futuro, que es un instituto de nueva creación, es autónomo, es que eso de autónomo suena muy desfasé, ¿no? Es un instituto de la sociedad civil, donde justamente lo que estábamos planteando es, vamos a recuperar la inteligencia académica, la inteligencia científica, para empezar a acostumbrarnos a ver hacia el futuro. Porque no sabemos ver hacia el futuro. Estaba yo hablando con un político y le decía yo, bueno, es que ¿te quieres imaginar tú cómo van a vivir tus nietos? Y me vio con una cara de... Porque ni siquiera, bueno, sus nietos los va a tener en 15, 20 años. Entonces, el proyecto incluyó, por ejemplo, entre escenarios muy amplios de México en el 2060, un análisis más largo sobre la seguridad, cuáles son los riesgos de la seguridad que vamos a tener, uno sobre los modelos económicos que se necesitan para llegar a un cierto futuro, ¿no? Por ejemplo, casi todos, hubo un consenso de todos los ponentes que decían, tenemos que romper paradigmas. Las cosas como las tenemos hoy no funcionan. Entonces, un análisis sobre
calentamiento global, eso fue interesantísimo. Muy bueno. Porque nos dice, es que México es un país que se calienta por arriba de la media mundial. Y resulta que el Golfo de México ya está subiendo de nivel, ya está tragándose territorio, y nosotros ni siquiera nos enteramos que estamos con un calentamiento mucho más arriba del promedio, ¿no? Hubo una sesión muy interesante sobre energía. El planteamiento es, bueno, vamos a seguir con los fósiles durante más allá del 2060. Está bien, pero ¿y qué hacemos mientras? Porque si los fósiles nos están contaminando, ¿qué tenemos que hacer para reducir la contaminación, etcétera? Ya hay plantas de carros que dicen, yo al solar, al eléctrico no le entro, me voy sobre carros con combustible fósil, pero mucho más eficiente. Uh-huh. Entonces, también tienes esas cosas que habría que ver, ¿no? Condiciones de... Sí. Y a mí una sesión que me llamó muchísimo la atención fue la de el análisis de la población. La demografía. La demografía. ¿No? Porque otra cosa que tampoco sabíamos es que las proyecciones de población que existen, para el 2050 la población en el mundo se estabiliza y empieza a caer. Sí. Entonces, para el 2100, por ejemplo, China va a tener la mitad de la población. México va a tener menos población. Y entonces a futuro tú dices, entonces, ¿qué país vamos a ser de aquí al 2060, 2070? Un país pobre de viejos. Sí, recuerdo ese dato, doctor, porque cuando hablaba de la India, hablaba de Bangladesh y hablaba de Pakistán. Juntos van a tener más de 1.8 mil millones de habitantes. Eso va a ser terrible, no solamente en términos de presiones migratorias, sino lo que tienen que hacer esos países para poder atender las necesidades de esas personas. África, otro tema, África. Nigeria, otro país que va a crecer de manera exponencial. Y México, ese bono demográfico que discutimos tanto, también, pues lo comentó nuestro colega del Colmex, va a agotarse. Y va a agotarse no solamente porque ya no van a nacer niños, sino que muchos de estos mexicanos están en Estados Unidos. Que usted conoce muy bien ese tema, doctor. Sí, sí, sí. Pero ahí hay un análisis un poquito tramposo, ¿no? Porque te dicen, somos 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Sí, pero esos 40 millones son varias generaciones de mexicanos. Entonces tú tienes uno que es nieto de un migrante mexicano, ese joven difícilmente habla español, tiene una relación nostálgica con México, viva México, y va al grito y tal y lo demás, habla inglés y es más gringo que mexicano. Y tienes al mexicano que llegó ayer, el que está tratando de adaptarse y el que está todavía manejando las circunstancias por las cuales el país lo expulsó. Que decía uno de los ponentes que fue más filosófico, ¿no? Sí. Y que es muy importante incorporar la filosofía porque tenemos que pensar sobre qué valores filosóficos vamos a vivir en el futuro, ¿no? Y entonces, al final lo que tú tienes es una sociedad que no ha acabado de salir, no ha acabado de entrar allá, y en cambio los gobiernos lo manejan como si fuera un orgullo. Sí. Y no es orgulloso decir, hemos expulsado a 40 millones de personas. Es que recibimos muchas remesas. Yo tengo publicado un análisis sobre las remesas que al gobierno no le gusta, porque digo que en medio de las remesas legales, pues también vienen las que no son tan legales, ¿no? Sí. Y que el gobierno dice, bueno, pues que vengan esas remesas porque me permiten equilibrar la macroeconomía. Y te pasan otras cosas aparte de equilibrar. Sí. Pero ese es un tema. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la comunidad mexicana en Estados Unidos dentro de 40 años? A lo mejor vamos a tener 60, 70 millones de mexicanos. ¿Van a hacer un lobby que presione a favor del gobierno de México o van a hacer un lobby que se oponga al gobierno de México? Que ya los hay. Sí, ya los hay. Ya los hay. Hay muchos. Entonces, esta es la ventaja de verlo hacia el futuro. ¿Tienes un dato exacto? Proyecciones, sí. ¿Tienes un dato que se aproxima a saber cómo se va a comportar la gente? Pues relativamente no. Sí.
porque predecir cómo se va a comportar la gente... Muy difícil, muchas variables. Ni en la casa, ¿no? No, ni en tu casa, no sabes qué va a pasar. ¿Cuáles serían las grandes ideas que podemos resumir de este encuentro de 2 días? Me parece que la mesa de geopolítica no tiene desperdicio. Fue una mesa muy interesante, manejar cómo México en un contexto de sus capacidades puede generar cierto tipo de internacionalización mayor o menor, cierto tipo de defensa con Estados Unidos, pasando por la historia. Pero bueno, eso es un tema que en lo personal me apasiona. Pero hubo otras mesas que también podemos citar. ¿Cuáles serían los grandes mensajes de estos 2 días de trabajo? No, porque de geopolítica tú sabes más que muchos que estaban ahí, pero mira, yo creo que hay un mensaje uno. Los paradigmas son obsoletos. Las cosas tal como las tenemos no están funcionando. Y el análisis, y tenemos que ver hacia el futuro, pero para verlo tenemos que hacerlo de una manera multidisciplinaria. Y un cuarto elemento es, sí tenemos muchos pedacitos, pero tenemos que pegarlos. Y eso es lo que estamos intentando hacer en el Instituto de Estudios del Futuro. Pegar los pedacitos y poder armar porque todavía hay gente que te dice, oye, el futuro es que es la bola de cristal, ¿no? Sí. No hay bola de cristal. Pero poder entonces pensar en eso, pensar en imaginártelo, ¿no? Hay en la revista, pues ya sacamos una revista, se llama Cuadernos del Futuro. Hay un físico que se puso a escribir sobre cómo los seres ya podían autotransportarse del pasado al futuro, etcétera, porque había relaciones físicas que, bueno, yo no entendí esas partes, pero que efectivamente es lo que tenemos que hacer. ¿Te acuerdas de los supersónicos? Sí, por supuesto. ¿No? Sí. ¿Ese es el cuadro del futuro? Sí. Naves voladoras y edificios y tal y lo demás. A lo mejor. Me acuerdo mucho del reloj que nos comentaste, si me das permiso de citar, de tu nieta o tu hija, su hija. Que hizo un trabajo en la primaria sobre un reloj inteligente, un reloj del futuro. Y ese reloj del futuro que no lo patentó desafortunadamente es este. ¿Es ese? Sí. Es este futuro. El reloj inteligente de muchas marcas. Y ese reloj aparece en un cómic en 1947 que se llamaba Dick Tracy. Sí. Dick Tracy es un policía que podía hablar en 47. Sí. Ahora, fíjate que toma de 47 al 2014 para que alguien diga, mira, no estaba tan mal este cuate. Sí. Pero si tomas en cuenta la noción de que el individuo puede volar, ¿cuánto tomó de Da Vinci? Sí. Hasta que los hermanos White hacen su avioncito, son 5 o 6 siglos. Más o menos, sí. Más o menos, ¿no? Sí. Mucho que estudiar, doctor. Le agradecemos que nos haya ayudado a comprender estos temas, a retomar estos diferentes líneas de investigación que se pueden amalgamar con una serie de intentos o una serie de plataformas para poder explicar lo que va a pasar en México, porque necesitamos saber qué va a pasar en México. No podemos estar pensando que todo va a estar de acuerdo a lo que se planea en un sexenio, porque a veces ni siquiera en un sexenio pasa lo que se dice. Entonces, estos estudios del futuro abonan a eso, a tener una mayor visión de lo que podría darse y lo más importante, estar preparado para ellos. Le agradecemos, doctor. ¿Dónde podemos accesar, dónde podemos tener más acceso, además de la revista de Estudios del Futuro, para todos aquellos que estén interesados en contactarlos, en saber dónde van a ser los siguientes eventos, dónde los pueden localizar, doctor? Vas a creer que se me olvidó el nombre de la página web. No te preocupes, la vamos a poner en la descripción del programa que tendremos. Creo que se llama... Bueno, te la mando. La ponemos. Pero yo creo que ahí la página web sirve y pues aquí en el CIDE porque vamos a seguir trabajando juntos y vamos a seguir aprovechando las capacidades científicas, académicas que tenemos en conjunto para ver más allá. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su esfuerzo y que nos haya compartido conocimiento y sobre todo haya invitado a ponentes de primerísimo nivel. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues a nombre de Pochtecatl, a nombre de la comunidad del CIDE, de nuestro director, el doctor José Romero, les agradecemos su atención y nos vemos en la próxima en Pochtecatl. Nos escuchamos la próxima en un episodio más de Pochtecatl.